muy especial con respecto al curso de oración y adoración, porque es la última clase. Ya hoy día terminamos el curso, hermanos, y de verdad que cada uno de nosotros debe sacar su propia conclusión al respecto. De ha servido, no ha servido, muy repetitivo. Recordemos que es un curso autodidacta, ¿m? A diferencia del curso que tuvimos con el pastor Felipa, que fue un curso, ¿no es cierto?, bien direccionado, distinto, y este era autodidacta. Usted perfectamente a través de todo este tiempo tenía sus apuntes en la mano y podía ir resolviendo la problemática que estaba allí. Y solamente nosotros el día jueves, los que teníamos la responsabilidad, solamente hacíamos un repaso en torno a todo este trabajo que se desarrolla en la semana. Pero entendiendo que muchos hermanos no lo podían hacer, qué sé yo, por diversos motivos, no vamos a buscar las razones, entonces hoy día vamos a compartir pantalla y vamos a trabajar en torno a lo que era la lección número 10. El título de esta lección era Provisión para la necesidad de seguridad. Ese era el título, ¿no es cierto?, la lección 10. Y vamos a ver la introducción. ¿Cuál era la introducción? Mateo 6:13, solamente esta es una parte de Mateo 6:13, porque en Mateo 6:13 es más largo, más adelante lo vamos a ver. Dice, mas líbranos del mal. Líbranos del mal. Esa es la introducción a este estudio que vamos a ver. Tengamos un tiempo de oración con respecto a esto que vamos a estar tratando en esta tarde, noche ya. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Señor, porque nos hemos reunido con nuestros hermanos para estudiar acerca de las cosas del reino. Gracias por esta instancia, Señor, que nos permite compartir, Señor, acerca de este estudio que hemos venido, Señor, realizando ya hace 2 meses y medio, donde tú, oh Dios, a través de esto nos has enseñado cómo a tener una buena relación contigo a través de la oración y la adoración. Te damos gracias, Señor, oh Dios, por cada uno de tus hijos aquí presentes. Bendice en gran manera su vida. Señor, úsame como un cauce, como un canal de bendición. Ayúdame en esta instancia. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, no cabe ni la menor duda que la expresión que aparece aquí, que el diablo es un ser real, es como un león rugiente que busca a quien devorar, lo establece la palabra del Señor, pero a veces viene vestido de cordero, y eso es verdad. Es el que gobierna las huestes espirituales de maldad de las regiones celestes, es el padre del mal. Para nosotros los cristianos, para los hijos de Dios, todo esto es verdad. Lo creemos porque está establecido en la palabra. No lo colocamos en duda. Porque justamente el diablo a quien hostiga y a quien quiere molestar es a nosotros, no a los del mundo, porque el mundo está con él. Son a los que somos hijos de Dios. El diablo hace todo lo posible para desanimar a los creyentes. Y si no fuera por el muro protector que el Señor pone alrededor de su pueblo, seguramente conseguiría su propósito. Indudablemente, por hermano, hoy día con toda esta situación que estamos viviendo, la pandemia, hogares con problemas, con conflictos, tanta enfermedad, evidentemente que cualquier persona que no tiene a Cristo en su vida se desmorona, se desmotiva, está quejumbroso. Sin embargo, nosotros hemos podido salir adelante en estas situaciones difíciles para todos, porque nuestro Señor está con nosotros, está a nuestro lado. Nunca debemos olvidar eso. Dios está aquí, está a mi lado, está conmigo, está con mi familia, está en mi hogar. Pero Dios sabe que no nos fortalecemos espiritualmente sin pruebas ni tribulaciones, ¿verdad? Por eso de vez en cuando permite que Satanás nos haga sufrir. Recordemos, hermanos, la palabra también lo establece, recordemos la historia de Job. Job, ¿no es cierto?, un varón perfecto delante de los ojos de Dios, todo, y Satanás le pidió autorización a Dios para ir tuviera sus tribulaciones.
para nuestro bien, pero solo podemos saberlo por medio de la oración y la adoración, que es el estudio que hemos tenido durante todo este tiempo. Por tanto, cuando estemos pasando por tribulaciones, lo primero que debemos preguntarle a Dios es: Señor, ¿qué quieres enseñarme? Las tribulaciones pueden actuar a favor de nosotros y por lo mismo pueden ser para nuestro bien. En efecto, el apóstol Pablo dice en 2 Corintios 4:17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Convirtamos pues las tribulaciones en siervos nuestros, saquemos de ellas todo el bien que podamos. Tenemos aquí en esta figura una persona, ¿no es cierto?, con ropas andrajosas, todo mal vestida, con harapos prácticamente, y al frente una persona muy bien vestida, con una vestimenta blanca, y en sus manos tiene también una vestimenta blanca, la cual la está compartiendo con ella. Es decir, está sacando toda esta vestimenta con harapos, con todas estas maltratadas, y sin embargo le va a poner un vestido nuevo, un vestido distinto. Esto está simbolizando que cuando nosotros, ¿no es cierto?, no teníamos a Cristo en nuestro corazón, cuando no teníamos a Cristo en nuestra vida, estábamos como esta persona, ¿no es cierto?, harapienta, mal vestida, llena de ropa sucia, etc. Pero sin embargo, cuando llega Cristo a nuestra vida, nos coloca una nueva vestimenta y nos hace distinto, diferente, aptos para el reino de Dios. Ya está. Entonces, vamos a ver la lección que corresponde hoy día, el desarrollo de la lección. Tenemos la fuente de la liberación. Vamos a ver, dice el objetivo 1, explique por qué es necesario que los que creen en los espíritus de los muertos oren a Dios y lo amen. Aquí la frase pareciera decir que oren a Dios y lo amen y que amen a los espíritus de los muertos. No, oren a Dios y lo amen, amen a Dios. Aquellos, ¿no es cierto? Explique por qué es necesario que los que creen en los espíritus de los muertos oren a Dios y lo amen, que amen a Dios. Hemos llegado a la última lección de este curso. Ya lo dijimos anteriormente, en esta vamos a hablar de las cosas que nos afectan en todo sentido. Vamos a hablar de las aflicciones que nos vienen de afuera. Vamos a hablar de espíritus malos, de enfermedades, de inundaciones y de hambrunas. Alabado sea Dios porque podemos obtener protección y liberación de estas cosas también. Una cosa que debemos recordar es que el diablo no puede hacernos sufrir a menos que Dios se lo permita. Eso lo tenemos que tener claro. Y si Dios se lo permite es porque sin duda tiene un propósito en ello. Debe de haber algo que quiere enseñarnos. Así que una vez más busquemos primeramente el reino de Dios para separarnos de qué de bueno. Perdón, para que sepamos qué de bueno. Hermanos, tenemos que tener claro esta situación. Si bien es cierto, hermano, muchas veces, lamentablemente, tenemos la mala costumbre de que a veces en nuestras propias tribulaciones, en nuestros propios conflictos, problemas personales, no reconociendo aquello, sencillamente le echamos la culpa al diablo de todo lo que nos pasa. Todo lo que nos sucede malo es culpa del diablo. Y a veces, hermanos, recordemos que el hombre peca conforme a sus propias concupiscencias. Y cuando nosotros pecamos, nos apartamos de Dios. Y si nos apartamos de Dios, quedamos expuestos a cualquier situación externa que nos pueda venir. Ya sea un ataque del diablo, ya sea ataque de espíritus inmundos, demoníacos, y a veces hasta de nuestros propios malos pensamientos, de nuestras malas acciones. Entonces, hermanos, tenemos que tener claro, cuando decimos que una cosa que debemos recordar es que el diablo no puede hacernos sufrir a menos que Dios se lo permite, se está refiriendo, ¿no es cierto?, a un hombre, una mujer, a un cristiano que está realmente en comunión con Dios, directamente en comunión, que estamos, ¿no es cierto?, realmente teniendo oración y adoración con Él. Puede resultar de lo que nos sucede por causa del reino,
Luego, cuando oremos por nuestra liberación, pediremos conforme a la voluntad de Dios. Podemos ilustrar por este medio lo que sigue. Vemos aquí a una persona, ¿no es cierto?, que está orando, que está intercediendo delante de Dios. Pero ¿qué es lo que está haciendo esta persona? Está buscando el reino de Dios. Eso es lo que está buscando a través de su oración e intercesión. Está, ¿no es cierto?, conectado con Dios. ¿Y cuál es el resultado de esa conexión? ¿Cuál es el resultado de esa búsqueda del Señor? El resultado añadido es la liberación de su alma, la liberación de su vida, de todo mal. Entonces, la explicación, la pregunta número 1 que aparecía en el estudio decía, explique la ilustración de arriba. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir al respecto? Que debemos buscar, ¿qué? El reino de Dios. Como resultado, seremos librados del mal. Amén. Cuando buscamos el reino de Dios, ¿no es cierto?, todas las aflicciones, todos los conflictos, todas las dificultades, todo lo malo desaparece. Sale, fuera. Porque estamos buscando el reino de Dios y su justicia. Aseguremos de que no tratamos de aprovecharnos de Dios para que nos libre del mal. En todo tiempo el objeto o fin de nuestra búsqueda debe ser Dios. No debemos hacer lo que ilustra la siguiente figura. Esta es otra figura, distinta, parecida a la anterior, pero ¿qué es lo que está buscando este personaje acá? Está buscando ser liberado del mal, ser liberado. Entonces lo que busca es aquello, la liberación. Entonces, como resultado añadido, es que encuentra a Dios. Pero resulta que aquí podemos ver que lo que está sucediendo es lo que pregunta la número 2, dice, explique la ilustración de arriba. Aquí tenemos a uno que se aprovecha de Dios, utilizándolo como un medio para conseguir la liberación. Si lo comparamos con el anterior, este no se está aprovechando de Dios, sino que está buscando de Dios, está buscando el reino de Dios. Y el resultado de esa búsqueda es la liberación. Yo creo que tiene que quedar clara esta situación. Son dos imágenes, dos distintas, diferentes. El poder de la oración. Los que creen en el mundo invisible de los espíritus saben lo importante que es la oración. Ella es muy real para los que conocen el poder de Satanás y de sus espíritus malignos. Jesús sabía la verdad sobre los espíritus malos. Sabía que ellos atormentan a los hombres que no tienen la protección de Dios. Note, sabía que ellos atormentan a los hombres que no tienen la protección de Dios. Jesús echó fuera muchos demonios. Todos ellos le tenían miedo porque sabían que el poder de él es mayor que el de Satanás. Pero alabado sea Dios, porque nosotros podemos tener el poder de Cristo. Este es el poder que temen los demonios. Ellos no nos temen a nosotros, sino al que está en nosotros, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. 1 Juan 4:4. Aquí tenemos que tener bien claro esta situación, hermanos. Lo que está expresando esto. El poder que temen los demonios no es el poder que uno pueda tener. Ellos no nos temen a nosotros, sino al que está en nosotros. Por eso, hermano, nosotros no tenemos ningún poder para enfrentarnos a Satanás ni a sus demonios. Solamente el poder es de Cristo. Por eso tenemos que buscar a nuestro Señor a través de la oración y de la adoración. La pregunta número 3 dice, haga un círculo alrededor de la letra correspondiente a cada declaración verdadera. Y aquí hay dos declaraciones verdaderas. La letra A, Jesús sabía la verdad sobre los espíritus malos. Eso lo vemos a través de la palabra. Y letra D, el poder de Satanás es mayor que el poder del hombre. Amén. Para llegar a tener el mismo poder que Jesús tenía sobre los demonios, debemos buscar primeramente el reino de Dios para que nuestra voluntad se conforme exactamente a la suya. El Espíritu de Dios solo puede actuar por medio de nosotros.
si nuestra voluntad está de acuerdo con su voluntad. Es preciso, pues, que te recalquemos una vez más la necesidad de la oración y la adoración. Tenemos que hablar a menudo con Dios si queremos aprender a usar su poder. O sea, nuestra relación con Dios debe ser constante y permanente a través de la oración y la adoración. El poder del amor. Cuando hablamos de los demonios y de cómo librarse de su opresión, debemos hablar también del poder del amor. Nos referimos desde luego a nuestro amor para con Dios. Una vez más vemos la necesidad de adorar a Dios para que crezca nuestro amor para con Él. En 1 Juan 4:18 es un maravilloso versículo que nos habla del poder del amor cuando nos dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Qué importante esto, ¿eh? En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Qué triste cuadro es el de los que creen en el mundo invisible de los espíritus, pero no conocen el poder del amor. Para ellos el miedo es rey. El miedo está detrás de todo lo que hacen. Por miedo han inventado un sinfín de prohibiciones supersticiosas. Por ejemplo, no sigas por un camino si lo ha cruzado un gato negro. Qué típica esa. Ay, un gato negro, antiguamente que se escuchaba eso de la anciana, de la gente mayor. No tome el alimento que haya sido preparado por una mujer que esté con su periodo. No pases por debajo de una escalera. No uses el nombre de tu niñez. No viva en una casa que no haya sido santiguada ni preparada con ensalmos contra los malos espíritus. No siembren hasta que sea cierto día. No hagan ningún trabajo a la luz de la luna llena. Cuidado, no haga esto, no haga lo otro. Supersticiones. Cada pueblo tiene sus propias supersticiones y toda ella tiene su origen en el miedo. Miedo a los espíritus, miedo a la muerte. Claro, hermano, sobre todo en el campo, cualquier cantidad de supersticiones, la gente vive en torno a esta situación, aún hoy día en esta época, siglo XXI, las supersticiones a los que no tienen a Cristo en su vida, a los que no tienen a Dios en su corazón, van al por mayor. ¿Y por qué la gente ha inventado tanta prohibición y supersticiones? Porque tiene miedo. La palabra del Señor nos dice en 1 Juan 4:18, el temor lleva en sí castigo. ¡Qué terrible debe ser vivir continuamente atormentado por el miedo! La gente supersticiosa tiene miedo de que incluso pueda morirse. Por eso usan amuletos y hacen ensalmos. ¿Qué son los ensalmos? Conjunto de oraciones y prácticas curativas que los curanderos realizan para sanar a los enfermos. A eso se le llama ensalmos. Creen que con ellos van a quebrar el poder de los espíritus malos, buscan algo que los libre de las cosas que temen. Bien podemos ilustrar esto de la siguiente manera. Vamos a ver este cuadro donde está una persona que no tiene a Dios, sin Dios en su vida, y cree en los amuletos y fetiches, ¿no es cierto? Ahí esta persona vemos llena de temores, de miedo, miedo a la muerte, a la guerra, a la pobreza, miedo a la brujería, a las enfermedades, a los accidentes. Y ahí la vemos con algunas cosas en su mano que son, ¿no es cierto?, amuletos y fetiches. El escapulario ahí puesto, ¿no es cierto? En la otra mano tiene otros amuletos para... Se protegen aquello. Pero esta persona, como bien dice el título allí arriba, está sin Dios, no tiene a Dios en su vida. Por eso vive llena de temor. Y ya leímos en 1 Juan 4:18, ¿qué pasa con el temor? El temor lleva en sí castigo. Se castiga sola. Porque ese temor la atormenta. Sigue atormentada, ¿no es cierto? Y le teme a todas estas cosas. Que todas estas cosas son reales. ¿Están? Claro que están. ¿Qué dice la pregunta 5? ¿Qué queremos decir con la palabra el temor lleva en sí? Castigo. Que es terrible vivir continuamente atormentados por el temor. Las personas que viven con el temor en sí, hermanos, viven atormentados y todo les provoca miedo. Le tienen miedo, tienen en sus casas, ¿no es cierto?, detrás de la puerta, un crucifijo
Me parece que es con esto, parece que son de parto, hacen una cruz y le colocan una cintita roja y etcétera, una serie de amuletos. Hemos visto esa situación aún en algunos lugares que hemos ido a visitar antes de la pandemia. Casas que nos llamaban para que fuéramos a orar y realmente veían una serie de situaciones donde tenían una serie de cosas, cuadros, y vivían en torno a supersticiones, donde creían que a través de eso iban a ser liberados del mal, y llenos de temores. Ahora bien, lo que hemos dicho aquí sobre el temor no se aplica solamente a la gente sin educación, porque gran parte de ello se puede aplicar también a las personas educadas y a los hombres que ocupan altos cargos. Me recuerdo cuando hice altos cargos, en una oportunidad nos visitó aquí a la iglesia, en dos oportunidades nos visitó. Hoy día, la evangelista y pastora se llama Digna Santa María. No sé si la recuerdan. Ella tiene un ministerio grandioso de liberación. Ella era una bruja, era una mujer realmente que cuando niña la habían dedicado sus padres, sus abuelos, eran brujos y la habían dedicado al diablo, a Satanás. Y ella era una sacerdotisa del diablo, contaba en su testimonio. Y ella en su testimonio decía cómo hombre de poder, de alto, allá en Brasil, porque ella es de allá, la contrataban para hacerle mal hombres de dinero, a otros hombres de dinero, de empresas, para que realmente ellos fracasaran en sus negocios o realmente se quitaran la vida. Y ella hacía eso. Ella tenía esa, bueno, ella no tenía, el poder lo tenía el diablo, pero ella trabajaba para el diablo, ella era sacerdotisa del diablo. Bueno, el asunto es que, hermano, estamos viendo cómo hombres educados y de alto poder también van, ¿no es cierto?, a esto, hacen uso de estas martingalas, ¿no es cierto?, y contratan a brujos, contratan a hechiceros para hacer daño a otros. Sin embargo, la hermana Gloria al Señor tuvo un encuentro real con el Señor y hoy día es una gran evangelista, una gran mujer de Dios, que Dios la usa en gran manera. Y el temor no acompaña solamente a los pobres e ignorantes. No, invade también a las oficinas de los gobiernos, los palacios de los reyes, viaja en los barcos que navegan por los océanos. El temor está en todas partes, porque en todas partes hay gente que no conoce el poder del amor. Una persona sin Cristo, una persona sin el amor de Dios, siempre va a tener temor. ¿Qué debemos hacer con el temor? El apóstol Juan nos responde diciendo, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Primera de Juan 4:18. Leemos en la pregunta, ¿no es cierto?, cuál de todas estas declaraciones es correcta, y vemos que las dos últimas, la letra C y la letra D, son correctas. El temor está en todas partes, lo dijimos anteriormente, y también dijimos que el perfecto amor echa fuera el temor. Esas dos aseveraciones son las correctas. Cuanto más amemos a Dios, tanto menos temeremos. Cuanto menos amemos a Dios, tanto más temerosos. Aprenda a amar a Dios y su temor se irá. El amor lo echará fuera. Ahora usted puede darse cuenta de lo importante que son la oración y la adoración, porque por medio de la oración y la adoración aprendemos a conocer y amar a Dios. Así pues, cuando llega el amor, sucede lo que ilustramos a continuación. Entonces, a diferencia de la figura que vimos anteriormente arriba, la persona que no tenía a Dios, ahora tenemos aquí una persona con Dios. Qué diferente, sonriente, ¿no es cierto? Tiene la palabra en sus manos, significa que ella estudia la palabra, y también tiene el Espíritu Santo. Esta paloma representa el Espíritu Santo. Entonces, esta está llena de amor, tiene amor, tiene a Dios en su vida, en su corazón, y realmente en ella no hay temor. No teme a la muerte, porque sabe que la muerte, para llegar a ella,
tiene que pedirle permiso a Dios. La muerte no incide en ella. Y si llega la muerte, es el camino que le va a conducir a la presencia de Dios. La guerra, los rumores de guerra y todo esto está escrito en la palabra. Sabemos que esto es normal de estos tiempos. Pobreza y hambruna. No he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan, dice la palabra. Por lo tanto, la persona cree, ¿no es cierto?, que Dios va a proveer. Toda la hechicería, la brujería, todo eso no tiene cabida en torno a los hijos de Dios, porque hay, como decíamos anteriormente, hay un muro protector en torno a nosotros. El Espíritu Santo, ¿no es cierto? Dice la palabra, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden. Por lo tanto, hermano, ¿de qué temeremos? Las enfermedades, si bien es cierto, estamos en un cuerpo mortal donde también sufrimos enfermedades, pero con Cristo somos más que vencedores. Y de accidentes, ¿cuántos accidentes nos ha librado el Señor en la vida? ¿Cuántas veces hemos sido, hermanos, realmente que el Señor nos ha librado y no nos hemos dado cuenta? Sin embargo, después, posteriormente, hermanos, sabemos que realmente Dios nos ha librado. Recuerdo en una oportunidad, veníamos de un congreso por allá por el año 1982, me parece. Veníamos de Santiago, fuimos a un congreso allí de la Asamblea de Dios de la Escuela Dominicales. Mi hermano Patricio Gamboa también estuvo en ese congreso, me recuerdo, yo iba por la otra iglesia, y estábamos allá en Carrera, en la iglesia del pastor David Carrera, en Santiago, en Serrano. Y tuvimos que regresarnos nosotros, porque duró 4 días el congreso, y nos vinimos al terminar de Santiago, y había solamente, en ese tiempo, imagínense, estamos hablando en los años 82, 81, 82, por ahí en esa época. Las micros eran antiguas. Y nos vinimos, me recuerdo, un 7 de diciembre, la noche, un grupo de hermanos de allá de la iglesia, nos vinimos ya terminando el seminario, tarde de la noche, tomamos lo que había, ¿no? Y la micro se vino y justo era 7 de diciembre y estaba cerrada la carretera por el asunto de los Vázquez. Y se tuvo que venir por otro camino. Hermano, y cuando veníamos adentro del bus, empezó a hacer un calor terrible, terrible. Era tanto el calor que había, era tanto que realmente empezamos, nos sofocaba. Y como era micro antigua, no tenía aire acondicionado, no tenía nada. Las ventanas estaban todas selladas y realmente era un calor espantoso. Y el hombre se tuvo que venir por otro camino, porque estaba la carretera cerrada. Y de repente llegamos, empezó a caminar y la calor seguía. Y llegamos a una bomba de benzina en un pueblo por ahí, tarde, en la noche, oscuro. El hombre se baja y va a ver el motor, hermano, el motor se venía quemando, incendiando. La micro se venía quemando. Y yo realmente con los hermanos damos gloria, alabanza, gloria a Dios, porque realmente vimos la protección divina. Ese bus no se quemó porque ahí iba un grupo de los hijos de Dios. Y no me cabe ni la menor duda del que el Señor nos protegió de no haber sido quemado en ese bus. Y quizás cuántas otras experiencias más hemos vivido. He tenido otras experiencias también donde realmente el Señor nos ha guardado, nos ha cuidado. Una vez nos caímos con una micro al medio de la línea del tren de punta y gloria al Señor no nos pasó absolutamente nada. Sé que los cables se cortaron y todo el asunto y gloria al Señor porque salimos vivitos y coleando. ¿Quién nos protegió? El Señor, la mano del Señor. Ahí el ángel de Jehová estaba con nosotros. ¿Le tiene miedo a la muerte? ¿A la pobreza? ¿A la guerra? ¿A los espíritus malos? ¿A las enfermedades? ¿A los relámpagos? ¿A los huracanes? ¿A la oscuridad? ¿Tiene miedo de sufrir un accidente? Todas estas cosas son cosas que no se van. Las tendremos siempre con nosotros. Pero podemos ser librados del temor que ellas nos infunden. Porque al conocer y amar a Dios, esto es, al tener su reino en nosotros, echamos fuera el temor. Sí, Dios nos libra del temor. Él es el que nos libra de todo temor. ¿Cómo nos libramos del temor? Aprendiendo a amar a Dios,
por medio de la oración y la adoración. El secreto de la seguridad. Este es el objetivo número 2 de esta lección. Diga, ¿en qué consiste el secreto de la seguridad? La seguridad del cuerpo. Comencemos esta sesión haciéndonos la siguiente pregunta. ¿De qué necesitamos ser librados? ¿Qué es lo peor que le puede acontecer a una persona? Algunos dirán que lo peor que le puede acontecer a una persona es morirse. Otro, que lo peor que le puede acontecer a una persona es quedarse ciega o tullida. Y aún otros dirán que ser pobre es peor que morirse. Pero, ¿qué dice Dios? Escúchelo. Veamos lo que dice la palabra. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Mateo 10:28. Qué gran palabra esto, hermano. Mateo 16:26 dice, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Recordemos, hermanos, que el alma tiene dos caminos. Un camino que te lleva a la vida eterna y un camino que te lleva a la perdición. Si te va a la perdición, va a ser por la eternidad. Y si va a la vida eterna, va a ser para gozarte en la presencia de nuestro Dios por toda una eternidad, sin límite. Aleluya. Qué hermoso, hermanos. Hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que aman? Aleluya. Ahí estamos nosotros, hermanos. Aleluya. Dios nos ayude a ser ricos en fe para heredar el reino de Dios. Aquí se me echó a perder. Algo le pasó, hermano Enrique. Apriete escape del teclado. Apriete escape del teclado. Ya. Escape del teclado, ahora baje. Gracias, hermano. Ya. Ve si la tecnología no nos puede ganar, hermano. Sí. No vaya a apretar al F4. ¿No? Ahí se borra todo. Yo conozco tu obra y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Apocalipsis 2:9. Terminamos, ¿no es cierto?, con lo que dice Dios con respecto a la seguridad del cuerpo. Lo que Dios quiere decir en estos versículos es que hay algo peor que la muerte del cuerpo y que hay algo que es de más valor que las riquezas, por lo cual es muy importante que sepamos qué cosas tienen un valor real y duradero para que podamos orar como conviene. La pregunta número 8 decía, ¿qué dice sobre el cuerpo y la riqueza en este mundo? Que el alma vale más que el cuerpo y que la vida vale más que las riquezas. ¿Recuerda usted cuando el apóstol Pablo le dijeron que si iba a Jerusalén lo iban a apedrear, a prender? En Hechos 21:13, él contestó, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Lo que Pablo quería decir era, lo que a mí me pase no importa, lo que sí importa es lo que le pase al nombre del Señor. La seguridad del alma. El secreto de la seguridad consiste en tener la vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Juan 17:3. La vida eterna es un asunto de tiempo, pero también es un asunto de conocimiento. Vivir para siempre no es nada deseable, a menos que la vida sea buena por siempre. Cuando conocemos a Cristo, tenemos vida eterna. Y cuando tenemos vida eterna, estamos seguros para siempre. Pero cuando le volvemos
la espalda al Señor y nos negamos a conocerlo, perdemos la seguridad que Él nos ha prometido. Lo peor que se le puede acontecer a un creyente es quedar separado de Dios. Si una enfermedad nos acerca a Dios, entonces esa enfermedad no es un mal. Y si la pobreza nos hace confiar más en Dios, entonces la pobreza tampoco es un mal, como tampoco lo es un accidente si nos despierta de una vida descuidada. Pregunta 9. Haga un círculo alrededor de la letra correspondiente a la terminación que completa mejor la siguiente oración. Lo peor que le puede acontecer a un creyente es, la mejor es la letra D, estar separado de Dios. Por tanto, el mal del que necesitamos ser librados es el mal que puede separarnos del Señor. Por ejemplo, si los placeres nos separan del Señor, quiere decir que los placeres son un mal. Y si las riquezas nos separan del Señor, quiere decir que las riquezas también son un mal. Y si el gozar de una buena salud nos hace olvidarnos de Dios, quiere decir que la salud viene a ser un mal también. El apóstol Pablo fue un hombre que sufrió muchas penalidades. En efecto, naufragó varias veces y fue apaleado, encarcelado y apedreado. Con todo, nunca pidió ser librado de estas cosas. Las aceptaba como parte de su vida para Cristo. Pablo conocía el secreto de la seguridad. Tenía la vida eterna y nadie se la podía quitar. Lo único que procuraba era conocerle a Cristo y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Filipenses 3:10. Conociendo a Cristo, Pablo estaba seguro. Son los que buscan primeramente el reino de Dios, los que aprenden a hacer la oración que trae seguridad. Ellos sobrevivirán a todos los dardos de fuego del maligno y serán llamados vencedores en el trono de Dios. ¿En qué consiste el secreto de la seguridad? En tener la vida eterna. Esto es, conocer a Cristo y buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y por último, el objetivo número 3, las características del Padre Nuestro. El Padre Nuestro termina con las palabras, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Esa es la última expresión del Padre Nuestro. Esto quiere decir que, conforme a la enseñanza de Jesús, la oración comienza y termina con la adoración. Podemos decir que el tema o verdad central del Padre Nuestro es: debemos darle el primer lugar al nombre de Dios, a su reino y a su voluntad, así en nuestras oraciones como en nuestra vida. Y luego de hacer esto, podemos presentar nuestras peticiones delante de Dios. Entonces, ¿qué es lo importante, hermanos? Porque, ¿qué es lo que dice la última expresión del Padre Nuestro? Dice, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Conforme a la enseñanza de Jesús, la oración comienza y termina con adoración. Qué importante esto, hermano. Cuando nosotros iniciemos una oración, debemos primero partir adorando a Dios. Y cuando concluyamos también adorando a nuestro Dios. El tema de la oración. La adoración es alabanza a Dios. La adoración es servicio a Dios. Por tanto, la oración significa adoración. Es hablar con Dios a menudo para conocer cómo usar su poder. La adoración significa poner siempre el nombre de Dios, su reino y su voluntad en primer lugar en nuestra oración. La adoración significa poner siempre el nombre de Dios, su reino y su voluntad en primer lugar en nuestro vivir. Pareciera que estas dos frases, la 2 y la 3, son la misma, pero veamos que la última parte, en la 2, dice, el lugar en nuestra adoración, nuestra oración. Y en la segunda dice lugar en nuestro vivir, o sea que es diaria, continua, permanente. Y para finalizar, hermano,
esta última parte, esta última lección, hermanos amados, aquí hay una parafrasia de la oración. A ver, hermano Enrique, ¿cómo corro esto? ¿Lo necesita bajar o subirlo? No, correrlo hacia el lado de acá, para que se Con vea la la- última con la parte Se de ve allá. completo, hermano. Con la flecha ¿Ah? del teclado, ¿se ve entero? Se ve completo, hermano. Ah, es que aquí me estaba. Entonces, dice, concluimos este curso sobre la oración y la adoración con la siguiente oración. Y aquí habla del Padre nuestro, venimos ante ti como hijos tuyos, como hijos que forman parte de... Y ahí no lo veo yo, ¿ustedes lo ven? De la familia celestial, dice. ¿Ah? De la familia celestial, dice. Parte de la familia... Ah, continúa de la familia... Ya, familia celestial. Te adoramos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Sean siempre estas cosas lo primero en nuestra vida. Tenemos necesidad de algunas cosas. Concédenoslas conforme a tu voluntad y plan. Necesitamos el sustento para nosotros y nuestra familia. Necesitamos llevarnos bien con nuestros semejantes. Necesitamos vencer el pecado en nuestra vida. Necesitamos ser librados de toda enfermedad y peligros que nos rodean. Concédenos estas peticiones mientras seguimos buscando primeramente las cosas invisibles y eternas. Amén. Amén. Aleluya. Damos gracias al Aleluya. Señor, hermanos, en esta tarde, noche. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Hermano, ¿cómo salimos ahora, hermano Enrique? La X Volvamos arriba, a la hermano pantalla. Jorge. En el Voy a verde, dejar de compartir. Voy a dejar de compartir acá yo. ya. Ya. Y voy a detener la grabación.